Sean todos muy bienvenidos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Dirección General de Comunicación Social, la Coordinación de Difusión Cultural, Radio UNAM y TV UNAM, han organizado este foro debate llamado Todo con Educación, reflexiones sobre la reforma educativa, y para ello hoy estamos aquí presentándonos ante ustedes. Es un inmenso placer poder hacer este debate de ideas, como siempre, privilegiadas bajo la enorme ala de la Universidad Nacional, en donde estamos convencidos que la libertad de expresión y el debate de las ideas es la única posibilidad del consenso y de lograr acuerdos. Me acompaña en esta ocasión mi compañera Abril Alzaga, a la cual le doy la palabra. Muchas gracias, Benito, muchas gracias al auditorio. Y bueno, en esta idea de construir acuerdos o ideas hacia adelante en un conflicto que pues llevamos ya un rato viendo, siguiendo, invitamos al profesor René Santiago de Jesús, de la instancia de la Coordinación Nacional de la CENTE. Él viene de la sección 14 de Guerrero. También invitamos al doctor Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Muchas gracias. También nos acompaña el profesor José Raciel Gutiérrez Morales, de la sección 18, secretario de Relaciones Exteriores de esa sección de la CENTE de Michoacán. Gracias. Y finalmente invitamos también al doctor Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchas gracias a todos. Empecemos con un primer posicionamiento. ¿Dónde está el conflicto? ¿Cuál es el conflicto que nos priva hoy en México, en Oaxaca? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando hoy en nuestro país? Empecemos con el profesor René Santiago. Bueno, buenos días y le agradecemos el espacio que hoy nos brindan para informar a la ciudadanía en general. Decirles que el conflicto magisterial se deriva a la llegada de Enrique Peña Nieto a la imposición de una ley que no viene a beneficiar al pueblo de México. 3 años que estamos manteniendo la defensa de la educación pública de nuestro país. ¿Con qué finalidad o qué objetivo? Decimos que en esta mal llamada reforma educativa que plantea el gobierno mexicano no tiene ningún proceso pedagógico que realmente vaya enfocado al contexto diverso que hay en nuestro país. Hay circunstancias muy diferentes en todo y cada uno de los estados. Nosotros como Coordinadora Nacional hemos planteado puntos esenciales de una construcción verdadera de educación y donde participen los diferentes actores. ¿De quiénes estoy hablando? De los padres de familia, de los alumnos, de los investigadores académicos y la sociedad en general que participe en esta construcción de un verdadero modelo educativo que necesita nuestro país de México. Entonces, en este proceso nosotros hemos mantenido 3 años de resistencia como coordinador. En este proceso también le hemos demostrado al gobierno federal que al querer imponer esta ley, pues están pasando consecuencias graves. Tenemos compañeros presos políticos, tenemos compañeros desaparecidos, tenemos compañeros caídos, pero que eso no nos detiene a nuestra idea central, que es la abrogación de la reforma educativa. En ese contexto general está la lucha del Magisterio Nacional en defensa de la educación pública. Yo cerraría de manera general hasta. Bueno, doctor Roberto Rodríguez, ¿cuál sería desde la perspectiva, digamos, de los académicos de la UNAM, cuál es el conflicto? Bueno, un conflicto, cualquier conflicto, y este en particular no tiene una sola parte, hay 2 o más actores que se están confrontando en un escenario y en una coyuntura. Esa es la naturaleza propia del conflicto. Yo caracterizaría una parte como el interés de promover, concretar y tener resultados
en una política pública, la política educativa del actual régimen, que se inició y se basó en una nueva configuración, digamos, laboral del trabajo docente. Eso es por una parte. Y la otra parte es la resistencia magisterial contra la implantación de esa política a través de un paquete normativo. Yo creo que la resistencia magisterial tiene como su parte más visible y más activa a la coordinadora, por supuesto, pero no se agota en ella, en la movilización y en las acciones de la coordinadora, la inconformidad del magisterio. Es una inconformidad que está centrada, me parece a mí, en 3 elementos. El primero de los cuales es el no haber sido consultados, ni en el diseño, ni en la deliberación, ni en la implantación de la reforma, primero. Y segundo elemento de conflictividad, el que, digamos, la puesta en práctica de la reforma implica consecuencias laborales directas, cuyo extremo es la separación del trabajo de los profesores que resultan con resultados, digamos, negativos en las evaluaciones que se practican. Entonces, el escalamiento de estas 2 posiciones, la prisa por tener resultados de la reforma, por un lado, y por otro, las expresiones de resistencia del magisterio caracterizan de manera general el conflicto que hoy estamos viendo. Ok, José Raciel Gutiérrez, desde Michoacán, ¿ustedes cómo ven esto? Bueno, nosotros lo que vemos es que hay un conflicto muy grave en este asunto de la educación, porque prácticamente son intereses las que están en juego de los que quieren obtener esta educación pública para convertirla en educación privada, y detrás de todo esto pues están los intereses de los empresarios, ¿no? Es un conflicto que viene a trastocar los derechos laborales de todos los trabajadores de la educación, puesto que esta reforma que ellos le llamaron educativa está disfrazada, porque en realidad es laboral, tiene que ver con el asunto de la estabilidad laboral de todos los docentes de este país. Ese instrumento que están ahorita utilizando en esta etapa de que quieren concretar con su reforma mal llamada educativa, la evaluación para la permanencia. Entonces, nosotros estamos en esa lucha de defender la estabilidad laboral de todos los trabajadores, y no solamente del magisterio, porque esta es una reforma laboral, ya lo anunciaba hace rato, y entonces transgrede los derechos que están contemplados en el artículo 123 del apartado B en el caso de nosotros, y entonces es una situación que ha venido a generar confusiones desde los diferentes medios al servicio del Estado, y que esta es una de las partes que no se da a conocer al pueblo en general. Por eso es que nosotros estamos en esa idea de defender la educación pública, porque también estamos en esa lógica de democratizar la educación de este país, así como en otras cuestiones como el asunto de que se democratice el país, y también desde luego el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para realmente ponerlo al servicio de los trabajadores de base. Ok, doctor Gilantón, ¿cómo ver, cómo poder desmenuzar esto? La reforma educativa, plantean aquí, tiene que ver con la privatización, tiene que ver con una reforma laboral, se mezclan cosas. A mí no me queda claro cómo es que una cosa lleva a la otra. El gobierno dice que para nada, que no es una privatización de la educación, que es una reforma educativa, que lo que se privilegia es el bienestar y el aprendizaje de los niños. ¿Cómo es que llegamos de una cosa a otra? ¿Dónde está el meollo? Desde mi punto de vista, la falla fundamental de la reforma educativa es que surgió con base en una afrenta, con base en una acusación
in misericordia de que todos los problemas educativos y por ende todas las soluciones al problema o los procesos educativos de este país residían exclusivamente en el magisterio y que con solo un elemento, que es una evaluación, se arreglaba y llegaba como por arte de magia a la calidad. Me parece que las sociedades y grupos tan importantes como el magisterio en la construcción de este país no pueden quedar impávidos ante la acusación de que por su culpa tenemos problemas en la educación. En consecuencia, me parece que yo lo hago como profesor, como mis compañeros profesores. Cuando en un proceso social complejo, lleno de factores, llega alguien, y sobre todo con arrogancia, a decir que un solo factor lo explica, huyan lo más rápido posible, vayan con quien más confianza tengan y no vuelvan a verlo. Porque ningún proceso social importante es unicausal. Pero era muy fácil. Habían construido durante 10 años una imagen racista, clasista, acusados de ignorantes y bárbaros, en una generalización brutalmente injusta sobre el magisterio. Entonces, yo tengo la impresión de que, no sé qué opinan ustedes, de que abajo, en la falla de esta reforma que no es educativa. ¿Por qué no es educativa? Porque no pretende el gobierno recuperar la rectoría de la educación, el Estado, la rectoría de la educación, no. Lo que quieren es recuperar la relación corporativa con el sindicato con el cual han tenido siempre vinculaciones políticas a favor de sus intereses y nunca a favor de la educación. Tal vez uno de los temas centrales de esta reforma educativa y de la escalada del conflicto haya sido el tema de la evaluación. ¿Ustedes se niegan a ser evaluados? Porque esa es una de las acusaciones que se lanzan a veces muy alegremente en el aire. Por favor, profesor José Raciel Gutiérrez. Nosotros no nos negamos a evaluarnos. Nosotros siempre nos evaluamos cotidianamente después de que tenemos un día de trabajo con los niños. Nos evaluamos cuáles han sido los avances, cuáles son las debilidades que de alguna manera obstaculizaron el trabajo para que el niño se desarrolle plenamente. Entonces nosotros estamos en constante evaluación, pero la evaluación que nosotros hacemos es formativa. Entonces que nos permita llevar a sacar del rezago educativo a nuestros alumnos, y eso también nos da la posibilidad también de detectar cuáles son nuestras debilidades como trabajadores de la educación, pero dentro del marco de un contexto real. Entonces nosotros no podemos implementar una evaluación estandarizada que no corresponde a nuestras necesidades, a nuestros contextos, y que bueno, choca mucho en el sentido de que, bueno, por ejemplo, en una comunidad donde no se tienen ni los servicios básicos, ¿cómo le vamos a poder aplicar una evaluación a un maestro que trabaja en condiciones muy precarias? Entonces sí está muy complicado que una empresa ajena a lo que es la educación venga a implementar una evaluación estandarizada. Entonces no podemos nosotros llegar en ese tipo de aceptaciones, porque en realidad, en todo caso, la evaluación que pretende hacer el Estado o la Secretaría de Educación Pública es medir al maestro, no en la lógica de sus condiciones reales, sino en la lógica de una visión empresarial. Entonces nosotros estamos trabajando con seres humanos en donde no podemos clasificarlos y etiquetarlos, y desde luego que nosotros estamos a favor de una verdadera evaluación, pero que nos lleve a un proceso formativo de mayor capacitación y preparación para que podamos desempeñarnos de mejor manera y que podamos transformar la educación de este país. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? O sea, ¿qué es lo que están evaluando? ¿Por qué se dice que no están evaluando según las características de dónde están? ¿O por qué se dice que es estandarizada? O sea, ayúdenos a comprender a los que no estamos metidos en esto, ¿cuál es la resistencia a la evaluación que está planteando ahorita el gobierno? Roberto. Bueno, la política de evaluación
del actual sexenio. Tiene como diferencia las evaluaciones previas, su carácter, en primer lugar, obligatorio para todo el magisterio, pero en segundo lugar, con consecuencias fuertes. Antes, inmediatamente antes, el sindicato había acordado, junto con la SEP, en este esquema como de cogobierno educativo que caracteriza a los sexenios en que gobernó el PAN, una fórmula que era la evaluación universal para el magisterio, la cual, por un lado, pretendía que todos participaran en ella, pero no tenía consecuencias negativas. Solo podía tener aquellas derivadas del programa de carrera magisterial, por ejemplo. A ese punto se había llegado. La cuestión cambió con la transformación del espíritu de la evaluación universal a un tipo de evaluación centrado en otros factores y en otros elementos y con consecuencias negativas. A pesar de que, digamos, el enfoque de política educativa de principios del sexenio era la recuperación de la rectoría del Estado en educación, y eso significaba una nueva centralización de las decisiones, de los instrumentos. Lo que ocurrió en realidad, paradójicamente, fue una dispersión. Es decir, las pruebas que se aplican en esta evaluación son diseñadas por el Ceneval, que ni siquiera es un órgano de Estado, es una asociación civil. Ellos hacen las pruebas, supervisadas por el Instituto Nacional para la Evaluación, aplicadas por las autoridades educativas de los estados, sancionadas por el Servicio Profesional Docente y en última instancia por la Secretaría de Educación Pública. Entonces nadie es directamente responsable de la evaluación en su conjunto, está dispersa, para no hablar por ahora de lo que significa el enfoque educativo, si lo tiene, de ese mecanismo de evaluación. Por lo pronto, el mecanismo que se articuló, la forma en que se está procediendo, significan una absoluta falta de coordinación de parte de la autoridad educativa en la implementación de la política evaluativa. Hay otra fórmula de evaluación que se le ha aplicado a los alumnos, las llamadas pruebas enlace, con las cuales de alguna otra manera no miden el rendimiento de los, sí se está midiendo el rendimiento de los alumnos, pero finalmente lo que se está cuestionando es la labor del profesor frente a ese grupo que fue evaluado. ¿Cómo podríamos evaluar la calidad de nuestra educación dependiendo del lugar en donde ésta se desarrolle? Pues miren, ya lo decía mi compañero, de que el magisterio no está en contra de la evaluación. Lo que sí estamos en contra es el mecanismo que quieren utilizar de ley para poder justificar y poder despedir miles y miles de trabajadores. Ese es lo que estamos más enfocados, de que eso no es el mecanismo de mejorar la educación. Lo que comentaba de que cómo se puede evaluar, yo ahorita les puedo decir que en la diversidad general de la cultura que tenemos en México, en comunidades muy alejadas, que se hablan lenguas originarias maternas, no puedes medir el mismo mecanismo de evaluación con los niños y niñas. Yo les puedo decir ahorita, si yo les hablo mi lengua materna, lógicamente ustedes no me van a entender, no me van a comprender. Usted lo mencionaba, la prueba enlace lógicamente era estandarizada también, y si llegaba a las escuelas más retiradas y donde tengan una lengua materna, los niños no hablan el español. Una cosa es que te entiendan, pero no lo hablan, ellos te hablan en su lengua materna. Por lógica, los exámenes los tienes que aplicar en lengua materna también, para que ellos te entiendan, te comprendan. Otros mecanismos, yo como le digo, de esta evaluación de manera integral, el maestro tienes que evaluarlo
Desde que llega, el maestro tiene que ser el orientador. El maestro es el que entiende a sus alumnos, también vive sus problemas en casa de los niños, que traen a la escuela y lo comparten con el docente. Es un ámbito muy amplio, donde el maestro lo hace de doctor también, que es parte de nuestra labor cotidiano, diario en el aula. Esta parte se está dejando fuera de esta evaluación, que también se debe de tomar en cuenta. Entonces, nosotros decimos, no un simple examen va a medir todos los conocimientos de un docente, porque es amplio. La evaluación integral tiene que ser amplia, desde la lengua originaria, desde el aspecto del desarrollo dentro del aula con sus alumnos. Y, pues, y lo decimos también, puede ir incluido la evaluación, pero apegado al contexto real de nuestro país y cada uno de los estados. O sea, México es diverso. Por supuesto. Abril Alzaga. Sí, a mí me surgía hace un momento una duda en cuanto a la evaluación. Se entiende que no puede ser estandarizada porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones de formación y de docencia, pero ¿tendríamos que tener conocimientos diferenciados? O sea, un chico de Oaxaca de segundo de secundaria o de primero de primaria tendría que tener los mismos conocimientos de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, que un niño de la Benito Juárez de aquí del Distrito Federal, o están pidiendo que no se evalúe el mismo contenido. Ahí, no sé, me surge esa duda, ¿no? Yo creo que incluso México se ha equivocado terriblemente porque le da la mejor educación al que menos la necesita y la peor al que más lo necesita. Incluso yo diría, la mejor formación en la expresión oral, escrita, en la lectura, en la matemática, debe ser para las personas que están en condiciones de menos habituallamiento para su desarrollo. No, el problema es que se está evaluando cómo se enseña. Y se está pensando que se enseña igual en una escuela multigrado, en que hay un solo profesor que tiene que atender a muchachos de distinto grado, que a una escuela completa, digamos, para decirlo así, en la Colonia del Valle. A mí parece que, desde el punto de vista, digamos, que es el que yo puedo hablar, que es académico, toda evaluación tiene que cumplir dos cosas: ser confiable y ser válida. Confiable quiere decir que funcione como un termómetro que siempre mide lo mismo y no que mide al garete. Y que sea válida es que tenga validez con respecto a lo que mide. Y yo quiero aquí poner una objeción fuerte desde el punto de vista técnico. Se ha hecho una evaluación a la permanencia que califica cómo ha sido el desempeño de un profesor durante 10, 15 o 16 o 20 años, con 4 evidencias que sube a una plataforma, un examen y una planeación didáctica, artificial. Y con base en eso, se quiere decir cómo ha sido el desempeño de un profesor o de una profesora durante años. Es tanto, permítame la analogía, como medir con un calibrador de llantas el colesterol de la sangre de una persona. Técnicamente es inválido y no es confiable. Por eso la evaluación conduce al estigma. Por eso la evaluación se va a convertir en un mecanismo para conservar el empleo, pero no para transformar la actividad en el área. Y ustedes, si quieren, hagamos más diálogo, pero a mí sí me parece fuerte el hecho de que se pensara que estamos pensando en dar una evaluación, de hacer una evaluación más suavecita, pobrecitos. No, la educación tiene que ser de gran calidad para todos los mexicanos y por eso se tiene que tomar en cuenta el contexto, no para hacer una evaluación más baratita. Pero entonces, a ver, doctor, todos, ¿cómo evaluamos a la educación? A ver, rapidísimo, yo digo, en el contexto del aula, no se puede hacer desde la Ciudad de México y es decir, habría que confiar muchísimo más en la estructura de pares. Todos los profesores saben quiénes son los buenos profesores en su barrio, en su zona. ¿Por qué no hacer espacios colegiados, espacios de pares, como se hace en la educación superior? Ya hicieron la evaluación, por lo menos en sus primeras etapas.
y nadie ha aprendido nada de ella. No sabemos, los ciudadanos, quienes nos dedicamos a eso, qué significa que el 15% sean insatisfactorios, que el 30% esté en el nivel 1 y otros en el 2 y otros en el 3. ¿Qué significa para la educación de México? No lo sabemos. ¿Qué significa para el profesor el haber obtenido ese resultado? ¿A qué tipo de medidas realmente educativas conduce la evaluación? La evaluación no puede ser un fin en sí mismo. Pero ¿cómo fue diseñada la evaluación? O sea, aquí la pregunta que surge de pronto es ¿cómo fue diseñada la evaluación? ¿Quién la diseñó? Bueno, la evaluación no ha sido diseñada por los trabajadores directamente. Mire, yo creo que para poder tener una evaluación real, tendría que ser una evaluación colectiva, no de una sola institución. Y, por ejemplo, nosotros estamos siendo evaluados diariamente desde los alumnos, los padres de familia y el colectivo en caso de las escuelas que son de organización completa. Esa es la evaluación real. Las demás evaluaciones que se hacen desde fuera de lo que es el sistema educativo, pues no tienen el contexto real de qué es lo que se desarrolla dentro de un aula de clases. Es como si uno quisiera evaluar la función de algún médico, ¿no? Nosotros no tenemos esa formación, somos totalmente ajenos a ese campo. Entonces, ¿quiénes deben de construir un instrumento de evaluación y que sirva para mejorar y superar las debilidades que se pudieran tener? Pues es la comunidad escolar. Esa es la mejor evaluación que podemos tener, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, con lo que contamos en nuestra comunidad escolar. Entonces, si una comunidad escolar reprueba a un profesor, ¿qué acciones deberíamos tomar al respecto? Yo en esa parte, bueno, como movimiento hemos planteado que una evaluación verdadera, real, tiene que seguirse formando en el esquema general. ¿Por qué decimos que esta evaluación fue planteada mal? Porque si fuera real de una transformación de educación verdadera de nuestro país, pues no tendrían los miles y miles de federales y militares en los espacios de evaluación. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, ¿a qué le está teniendo miedo? O sea, si es una verdadera evaluación que iba a ser para la transformación de la educación, pues no tendría nada de todo eso, esquema policíaco. Porque también eso se entra dentro de una represión psicológica hacia los compañeros que van a presentar el examen. Y todo eso, por eso el manejo que ha utilizado la Secretaría de Educación para todo este esquema, pues hay realmente los argumentos que no. Y dentro de este esquema colegiado que se está promoviendo desde de los actores principales, es que realmente van a ver las deficiencias de los compañeros y capacitarse más. Pero ¿cómo se van a capacitar? Por los intercambios del mismo colegiado y la construcción de mejorar y cómo ir mejorando la construcción del mejoramiento de la educación. Pero ¿saben qué? Yo quisiera decir, a mí me parece que el movimiento magisterial podría decir lo siguiente: reforma sí, pero no así. Evaluación sí, y más exigente, pero no esta. Una evaluación que rete. Yo soy profesor y les digo con toda franqueza, tengo muchas cosas que mejorar. A pesar que digan que chango viejo no aprende truco, maroma nueva, yo estoy dispuesto a mejorar. Pero si me dicen que o saco buena calificación en la evaluación o me corren, me preparo para la evaluación y no cambio nada en mi vida cotidiana. El problema de la evaluación es que se está convirtiendo en un requisito laboral y no en un incremento de la capacidad de generar ambientes de aprendizaje. Y yo sí creo que debemos aceptar que es necesaria la evaluación, tenemos que aceptar que tenemos mucho que mejorar, pero que desde la planeación de la evaluación en el aula por personas que nunca han estado en un aula, es incorrecto. A nosotros nos la aplicaron antes, la evaluación de los profesores universitarios. Desde hace 20 años venimos con esas prácticas para los programas de estímulos, para el Sistema Nacional de Investigadores y otras.
Pero a diferencia de la evaluación del magisterio actual, primero siempre ha sido voluntaria, siempre. No tiene consecuencias del tipo repruebas y te corro, nunca. Laborales. Y lo más importante, siempre ha sido evaluada por pares académicos, siempre, bien o mal. Nosotros nos quejamos muchísimo de cómo proceden esas evaluaciones, pero tienen esos principios. Acá tiene consecuencias posiblemente negativas, no procede la evaluación por pares, sino por evaluadores misteriosamente capacitados, ¿no? Y en última instancia, no es voluntario. No es algo optativo para el profesor ser evaluado, ni mucho menos, es obligatorio. Hoy la reforma educativa es ley, está dentro de nuestra Constitución. ¿Cómo transformamos eso? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Se puede? ¿O qué se puede hacer? Hay leyes secundarias que pueden permitir, por favor, ilumínenos, porque ahí es donde yo creo que está uno de los puntos más oscuros de esta historia. Sí, así es. Ahorita estamos frente a una ley, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Constitución se puede ir reformando, pero en función de las necesidades del pueblo. Pero en este caso, miren, yo creo que hay una gran contradicción porque, bueno, la Constitución misma establece que ninguna ley puede ser retrógrada, pues regresiva, ¿no? Entonces, retroactiva también. Entonces, en este caso es todo lo que está sucediendo. Entonces, hay una gran contradicción en este tipo de reformas. Y bueno, el hecho de que ya tenemos la educación pública en este país y que nos la quiten es un retroceso grave, ¿no? Entonces, sí necesitamos... ¿Pero cómo es que nos la están quitando? Sí, a mí no me queda claro cómo bueno, es que... Es a través de esa privatización. Por ejemplo, una muestra clave de esto es el hecho de que la evaluación o el instrumento de evaluación que se está aplicando en este momento para los maestros en activo, pues son empresas privadas. Entonces, ese es el inicio de la privatización. Ahora, en la parte de la reforma que se ha hecho, bueno, se le agrega una palabra que luego parece ser simple y que no tiene ninguna lectura o ninguna cuestión que indique que se va a privatizar, es el asunto de servicio. Entonces, si revisamos esa palabrita, si contratamos X servicio, ¿qué sucede? La pagamos. Ahora, otra muestra más de que la educación va hacia la privatización es que ahorita ya los libros de texto se van a vender. Entonces, ¿qué nos indica esto? Pero, no sé, para preparar, digamos, este debate, me metí a la página justamente de la reforma educativa. Y decía, bueno, a ver, dicen que se va a privatizar y ahí dice claramente que esta reforma no busca la privatización de la educación y que esta reforma no pretende correr a nadie ni quitar a nadie que ya tiene derechos garantizados, o sea, que ya están dentro del sistema educativo, que no se le va a correr a nadie y nadie va a perder sus derechos. Sí, Entonces, pero si reprueba 3 veces, la evaluación aplicada, ¿qué le queda? ¿Ser el que limpia la escuela o ser la secretaria de actas? Se supone. Es una mala ley, es un mal diseño de ley, por 2 razones. Primero, porque se hizo para blindar una política, y las leyes no se hacen para eso. Las políticas se hacen para garantizar, en efecto, los derechos que están contenidos en las leyes, pero acá procedieron exactamente al revés. Es decir, un diseño legal que va a asegurar que la política se tiene que llevar a cabo en los términos de la ley, primero. Segundo, fue insuficientemente deliberada y debatida. Ni los maestros participaron en su diseño, en el de la norma, ni los especialistas, ni nadie. ¿Quiénes participaron en ese Bueno, los partidos a través del Pacto por México, en primer lugar. Ni el Congreso. Y eso es una cuestión que el análisis político pronto tendrá que hacer. Es decir, el pacto cupular le indicó al Congreso cómo votar. No es un resultado legislativo, es el resultado de un pacto de las cúpulas que se distribuyeron las reformas de gran calado. Y quisiera decir algo rápido sobre la privatización. Por privatización casi siempre entendemos
que es que alguien va a comprar las escuelas. No, es la lógica de la relación de la empresa privada la que está empezando a funcionar dentro de la escuela. Por ejemplo, para aprobar las evaluaciones, si quedó uno insatisfactorio, se están vendiendo las guías para pasar el examen. Se ha dado a la escuela el dinero para que mande a los profesores a empresas como el TEC de Monterrey o como otras, tiburones y tiburoncitos, que te dicen, como los verificentros, o pasas o te regreso el dinero. Es decir, se está otorgando, creo que son 1.850 millones de pesos a todas las escuelas para que vayan sus profesores y profesoras a capacitarse. ¿Qué es eso? Es meterlos en una lógica. En la secundaria los libros de texto son comprados, ¿no? Entonces, a mí me parece que quizá, Abril, la noción de privatización, si la abrimos, como se hace en los estudios al respecto, no se pretende comprar las escuelas, pero sí meterlas en la lógica del mercado. Hoy, cada profesor mexicano tiene un contrato personal con el Estado, porque depende de cómo resulta en la evaluación. Y eso es la precarización del trabajo que procura la iniciativa privada para poder abaratar el despido. Esa es una lógica privada. ¿Qué se puede hacer, perdona, devolverla al Congreso para que la vuelvan a revisar? Pero no en abstracto, sino a la luz de los conflictos que ha estado provocando. Con Que especialistas. la vuelvan a debatir, por supuesto, y que nos entreguen una mejor ley. Con los especialistas, con profesores, con las comunidades afectadas. El conflicto ha escalado a niveles de violencia que nadie queremos. Esta conversación privilegia eso, el diálogo, el mirarnos a los ojos, el hablarnos y el contarnos qué opinamos cada uno. Después de mucho tiempo, por fin, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha sentado a la mesa con las autoridades federales. Todavía es muy pronto para evaluar este primer paso, pero quiero saber cómo se sienten ustedes como coordinadora. Miren, en ese procedimiento que hemos llegado, la mesa de trabajo se logró por todo el apoyo de las diferentes organizaciones sociales, los padres de familia y los alumnos que participaron en este llamado de la Coordinadora Nacional, que tendremos que seguir defendiendo la educación pública. Entonces, el día de ayer se da el primer acercamiento con la Secretaría de Gobernación, porque es quien le corresponde ver las políticas de nuestro país y en estos conflictos humanos. Nosotros le hicimos el reclamo político directamente a Osorio Chong, que si él atendiera a la demanda del magisterio y del pueblo en exigencia de una mesa de trabajo para exponerle los motivos y las razones del por qué nos oponemos ante esta mal llamada reforma educativa, y no hizo caso, que escalaron a otros altos costos que nosotros decimos. Nos duele porque tenemos hoy en día a compañeros caídos, a ciudadanos caídos, a estudiantes caídos, por esta mal llamada reforma educativa. Entonces nosotros decimos que ha escalado un alto costo de la ciudadanía, pero que a eso nosotros como movimiento hemos sabido y hemos sostenido hoy que el Estado mexicano debe escuchar la demanda central, que es mantener la educación pública de este país, porque nosotros argumentos tenemos bastantes y hemos dicho, nosotros no simplemente es la protesta como en la ciudadanía algunos mencionan de que nosotros somos, no queremos trabajar o todo eso, no, al contrario, nos fortalece, queremos el mejoramiento real y verdadera de la educación de nuestro país. Quiero decir algo. Hace poquito aprendí que infancia significa sin voz. Esta reforma ha operado sin dar voz a los que pueden llevarla a cabo en realidad en el aula.
Ninguna reforma educativa conocida en el mundo que uno estudia ha prosperado considerando que el magisterio tiene que ser una cosa a cambiar y no un socio en el cambio. Entonces, yo sí quisiera señalar con mucho entusiasmo que es la primera vez que en un medio público y electrónico hay profesores que hablan. Esto honra a la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a dos profesores que hablan. Y a mí me parece que en su voz está la posibilidad de que el magisterio recupere la voz que se le quitó por parte del gobierno. Lo que es una pena es que haya recuperado la voz después de la muerte. Y justamente como tenemos voz y tenemos la palabra, en este momento la negociación está activa y tenemos ya, este es nuestro último bloque, pero saber qué estamos esperando, qué podemos esperar. Por fin estamos sentados a la mesa, hay intercambio de ideas y posibilidades. ¿Qué espera el magisterio de Bueno, nosotros lo que esperamos es que este conflicto realmente tenga una salida. Entendemos que hay dos posturas, ¿sí? La postura del que tiene que ver con la ley, que luego es la reforma mal llamada educativa, y la otra postura que es la defensa, ¿no? Entonces, sabemos que dialécticamente, pues esto tiene que darle, se le tiene que dar una solución desde donde tenga que darse. Por ejemplo, nosotros estamos insistiendo en que sí estamos de acuerdo en una verdadera reforma educativa, y en ese sentido nosotros no estamos como cruzado de brazos. Tenemos desarrollos pedagógicos en los diferentes estados, y que también realizamos en el 2013 una serie de foros en donde finalmente tenemos un producto que es el documento hacia la educación que necesitamos los mexicanos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que revisar este asunto muy inteligentemente, porque yo creo que para que podamos tener una verdadera transformación educativa, pues tiene que ser una educación democrática, donde tengamos la participación de todos los actores de la educación, y que podamos llegar a una verdadera transformación. De lo contrario, no vamos a poder aterrizar. Entonces, nosotros sí estamos a favor de esa reforma, porque consideramos y creemos que el país requiere avanzar en este sentido. Y en el asunto del conflicto, que nosotros lamentamos mucho, bueno, tiene que ver con la cerrazón del Estado, y que nosotros esperamos que en realidad el gobierno tenga esa sensibilidad política y que pueda trazar una ruta de cómo modificamos esta reforma mal llamada educativa, porque de lo contrario, pues ahí va a estar el conflicto. Y yo creo que en este país no nos conviene llegar a los extremos a los que se han llegado, la pérdida de seres humanos, y hemos visto una serie de consecuencias. Entonces yo creo que una reforma mal planteada, como lo hacen ellos, no debe de tener una consecuencia como tal. Nosotros creemos que ninguna reforma vale la pena la vida de seres humanos. Pero el trazo, el camino, ¿tiene que ir de mano del gobierno, o dónde se podría destrabar este asunto? En estas dos posturas encontradas, ¿dónde podríamos encontrar un actor que pueda destrabar, que pueda trazar ese camino? Mira, nosotros lo hemos dicho, el día de ayer la mesa fue de acercamiento, de planteamientos concretos, y nosotros le dejamos claro al gobierno mexicano que tiene que darnos una propuesta o una ruta de salida de este conflicto. Porque lo decimos, el conflicto no solamente, como lo ha mencionado Nuño, que es Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas. Hoy el conflicto ha escalado a gran escala, que podemos ver el día de ayer, movilizaciones en Monterrey, en Coahuila, en Sinaloa, Sonora, que también está movilizándose. O sea, este es un movimiento ya más amplio de todos los sectores. Entonces decimos que hoy el conflicto ha escalado a más, y si el gobierno tiene ese tacto político de realmente darle la participación de los actores principales,
para la transformación de la educación de nuestro país. ¿Y esos quiénes son? Son los profesores, son todos los padres de familia y los alumnos y otras dependencias que también le corresponde formar parte de esta cuestión de la transformación, donde realmente se haga un modelo educativo que permita avanzar la educación de nuestro país. Entonces yo lo cerraría por eso. ¿Cómo podemos ayudar desde la universidad, desde la academia? Yo creo que esta, por ejemplo, la apertura de espacios de expresión y que en estos espacios de expresión participemos en un plano, digamos, horizontal. Quienes somos investigadores o profesores universitarios y quienes son integrantes del magisterio en básica es una primera aproximación muy interesante. Digamos que entender en los hechos que la universidad es en efecto un espacio para la libertad y para la pluralidad es muy importante. Ha dicho la autoridad universitaria, yo creo que tiene razón, que la universidad como institución no debiera tomar partido en una coyuntura tan compleja como esta, pero sí animar a brindar sus espacios como un foro para la discusión, y creo que este programa lo está logrando de manera más que adecuada. Manuel. Y también yo invitaría a que nosotros, los universitarios, comprendamos algún día que somos profesores de la escuela pública mexicana y que los intelectuales más importantes de cualquier país moderno son los profesores que nos enseñan a leer, porque sobre los que nos enseñaron a leer estamos trabajando los demás. Es decir, no es cierto que somos los SNI 19 y todos estos que andamos de sangroncitos por ahí. No, no. Son esas personas que en las comunidades enseñan a leer y escribir. Y en ese sentido, a mí me parece que hay una responsabilidad del legislativo. El facultado para establecer las leyes es el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión aprobó estas leyes. Que haya una fracción en el Congreso que diga, ¿saben qué? Por el bien de la educación, por el bien de la paz social, por el bien de la gobernabilidad, hagamos una pausa, pensemos, convoquemos a lo que nunca convocamos, a la voz de los profesores, a la voz de los padres de familia, a la voz de muchos otros actores, para pensar no en cómo controlamos al magisterio, sino en cómo abrimos espacio a que mejore el aprendizaje en el país. Estamos ya terminando este foro, todo con educación, reflexiones sobre la reforma educativa. Agradezcámosles. No, bueno, agradecemos muchísimo. Bueno, pero antes yo creo que está muy bien. Sí es necesaria una reforma educativa y sí estamos a favor de que se modifique el modelo educativo de nuestro país. Y eso creo que ya vamos avanzando tantito. Ahora es cómo, con quiénes, cuándo, ¿no? Este primer paso importantísimo que es estar aquí, hablar, mirarnos a las caras, tener la voz y la palabra, hay que sin duda agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México y a sus medios que lo han hecho posible. Y agradecemos, por supuesto, al profesor René Santiago de Jesús, de la sección 14 Guerrero, al profesor Raciel Gutiérrez de la sección 18 Michoacán, gracias, al doctor Manuel Gilantón, muchas gracias, y al doctor Roberto Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos luces sobre lo que está pasando. Al contrario, gracias. Y a ustedes que están ahí escuchándonos, viéndonos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir tocando todos los puntos que tengan que ver con la reforma educativa y esperando eso, privilegiar la idea y la palabra frente a cualquier acto de violencia, el cual reprobamos sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La UNAM, a través de su Dirección General de Comunicación Social, de la Coordinación de Difusión Cultural, Radio UNAM y TV UNAM, les dan las más cálidas gracias por habernos acompañado en este primer foro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y un placer compartir.